Bienvenidos a todos a un nuevo Liga News. Tengo el enorme placer de estar hoy con Rodrigo Casal. Rodrigo es socio de la firma Casal Abogados, miembro además de Vistage, con especialidad en Derecho Empresario y en particular Derecho Laboral. Recién fuera de cámara, Rodrigo se definió como abogado preventivo. Él es abogado siempre por la parte patronal, por el empleador. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola Augusto, ¿cómo estás? Un placer realmente estar acá con ustedes y que me hayan contactado para comentar un poco este fallo interesante del derecho, del derecho laboral. Efectivamente, vamos a conversar con Rodrigo sobre un precedente muy interesante vinculado con despido y pago de bonus. Estamos hablando en particular del caso Alarcón María con Agfa Graphics, un precedente bastante reciente. Así que, entrando ya de lleno, Rodrigo, en el caso, ¿por qué no nos contás un poquito cuáles fueron los hechos de este precedente? Mira, básicamente este es un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la Sala 2. Es un fallo del 29 de marzo del 2022, con lo cual es un fallo muy reciente. Y lo que trata en particular la Cámara, más allá de lo que pueda tratar la primera instancia, que era una cuestión de despido y derechos, digamos, de relaciones de trabajo, lo que se ahonda la Cámara es en la situación de cuál era el monto definitivo para calcular las indemnizaciones previstas por el artículo 245. O sea, ¿qué incluía a la mejor remuneración normal y habitual de esa trabajadora? Convengamos que era una trabajadora con un cargo gerencial, con lo cual tenía ciertos beneficios que otros cargos obviamente no tienen. Entonces el fallo de Cámara se adentra mucho en qué forma parte de esa mejor remuneración normal y habitual y qué no. Lo hablábamos un poquito antes fuera de cámara, digamos, no es para entrar en un debate, pero sí la justicia laboral y las leyes laborales, digamos, hoy en nuestra Argentina están apuntadas un poco a cubrir al trabajador y a, digamos, defender a veces, y esto es mi criterio, sobremanera los derechos del trabajador. Bueno, pero pareciera ser que este precedente Agfa Graphics salió a favor de la empleadora, ¿no? Sí, en un punto muy importante, y por eso quería comentar un poco también el fallo previamente, porque, digamos, no es o sea, el fallo en general no tiene una visión pro empresa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. El fallo en general, si uno lo lee, tiene una visión pro trabajador, pero aparta específicamente la cuestión del bonus hacia una mirada un poco más allá de esa visión pro trabajador. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, esta persona, la actora, la señora Alarcón, tenía, digamos, diferentes beneficios por fuera de su remuneración por recibo de haberes, por llamarlo de alguna manera. Diferentes beneficios que hoy es muy normal en las empresas otorgarlos, porque la realidad que a lo que nos está pasando a muchos de los clientes que tenemos es que es muy difícil lo que se llama casa de talentos. O sea, hoy está muy complejo y sobre todo, esto lo van a entender mucho las empresas IT, las empresas de tecnología y demás, hay una guerra muy grande por esos talentos. Y esos talentos muchas veces no solo reclaman buenas remuneraciones, sino también reclaman buenos beneficios extras. Lo que hay que tener en cuenta es que esos beneficios extras para gran parte de la jurisprudencia forman parte de la remuneración mensual normal y habitual, que un poco el fallo plantea eso. De hecho, esta trabajadora, esta gerenta de Agfa Graphics, tenía diferentes beneficios, como por ejemplo la cochera, como por ejemplo la cuota del gimnasio, como por ejemplo una mejor medicina prepaga que la que le correspondía, y la Cámara plantea y deja por sentado que esos beneficios formaban parte de la mejor remuneración normal y habitual, con lo cual
llevan a engrosar el monto por el cual se practica la liquidación final por despido en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Y cuál fue la razón por la cual el bonus queda al margen del 245? ¿Qué Bueno, particularidad justamente tenía este bonus? ellos manifiestan que el bonus queda fuera del 245 de completar, y era un bonus importante, estamos hablando de que ese bonus le generaba a la trabajadora entre 2 y 4 sueldos. Cuando uno lo traslada a la mejor remuneración normal y habitual, si la trabajadora llegaba a 4 sueldos, es un monto importante. Estamos hablando de 1/3 de lo que le correspondía, digamos, como por artículo 245. Lo que pueden determinar y se puede probar, y la parte demandada puede demostrar, es que ese bonus era recibido por objetivos claros y concretos. ¿Está bien? Y que si esos objetivos claros y concretos no se cumplían, la trabajadora no podía percibir, o sea, no tenía derecho a percibir ese bonus. ¿Cómo quedó demostrado esto? Con un testigo. Obviamente, como la mayoría de estos casos, terminan los testigos, y encima era un testigo propuesto por la parte actora, termina demostrando que ese bonus era por objetivos claros y concretos y que estaban prefijados y preestablecidos no solo desde la filial argentina, convengamos que APA es una multinacional, no solo desde la filial argentina, sino que tenían desde bonus personales, bonus regionales y corporativos. O sea, objetivos personales, regionales y corporativos. Con lo cual, lo que entiende el fallo y lo que termina, digamos, resolviendo y fijando como jurisprudencia es que la testigo demostró que había una alta injerencia sobre ese desempeño y que si ese desempeño no se cumplía, ese bonus no se percibía. Con Ahora, lo cual... acá me quiero detener un minuto porque esto es muy importante, Rodrigo, Sí. para que me lo expliques y también se lo expliques a la audiencia. El hecho, digamos, separemos lo que sería un performance bonus, ¿no es cierto? Bonus por desempeño, por logro de objetivos, de lograr o no esos objetivos, ¿no? Porque una cosa es la naturaleza jurídica del bonus y otra cosa es el resultado del bonus. El resultado... Porque yo, digamos, puedo tener un performance bonus y lograr los objetivos, pero aún lográndolos y percibiendo el beneficio, corregime acá, tampoco, ¿no es cierto?, engrosaría el 245, ¿o sí? No engrosaría el 245. Lo que Bien. sí podría reclamar es el porcentual que le correspondía de ese bonus en ese año. ¿Se entiende? O sea, si a la trabajadora le correspondía ese bonus durante ese año, puede reclamar ese porcentual como puede reclamar el porcentual de días trabajados del mes. Claro, entiendo. ¿no? Perfecto. Pero no puede reclamarlo para engrosar. Exactamente. Entonces, la mejor remuneración normal y habitual. Esto para que aquellos que no somos laboralistas lo tengamos claro. El performance bonus, como derecho, por así decir, no integra el 245, se cumplan o no se cumplan los objetivos. A ver, de hecho hay un plenario que establece eso. Correcto. Hay un fallo plenario que establece eso, que es Tulosay Alberto Pascual con Banco Central de la República Argentina, en el cual específicamente queda establecido que la incidencia del bono anual no debe computarse sobre la base del cálculo de las indemnizaciones. ¿Y por qué frente a un plenario tan relevante como Tulosay, el abogado de la parte actora aconseja a la cliente incluirlo en el 245? Igual que me metan en este tema, ¿no? Pero digo, ¿cuál es? Es cierto, ¿no es cierto?, que uno trata de inflar las demandas, pero ¿cuál es la razón por la cual? Y a ver, la verdad, digamos, desconozco cuál pudo haber sido el motivo, pero coincido un poco con lo que vos dijiste recién. Muchas veces, no todos, porque a ver, no todos somos iguales, pero muchas veces los abogados de la parte actora, con el eximente del beneficio de liquidar sin gasto, del beneficio de gratuidad del derecho laboral y demás, se meten en esas complicaciones y
y convengamos que hay que ver cómo realmente, bueno, eso se podría ver qué pasó con esa regulación de honorarios y a ver si no condenaron, que sería lo lógico que condenen en costas a la actora por el monto que perdió la demanda y que esas costas definitivamente se puedan cobrar, porque, a ver, si el juicio lo ganó, seguramente mejoró en fortuna, con lo cual, pero bueno, digo, ahí nos metemos filosóficamente No, ok, te entiendo. a una cuestión del derecho laboral, que yo Entiendo. obviamente yo tengo mi criterio y mi visión después de 15 años de trabajar con empresas, que no es muy pro. Te entiendo. Con lo cual, digamos que el presidente ACFA en algún punto viene a afianzar el plenario Tulosay. Sí, y me parece muy interesante porque lo deja bien en claro. Me parece muy interesante también porque, como dije anteriormente, no es un fallo que se vea digamos, un pro empleador, pro empresario, o sea, al contrario, ellos determinan, bueno, esto era parte de su remuneración, esto aumentaba su remuneración, si bien era como un pago en especies, o sea, mejoraba el ingreso mensual de la trabajadora, esto también, pero esto no. Esto es un Bien. bonus, y el bonus está por fuera. Con lo cual, Bueno, créeme que para mí la cuota del gimnasio tampoco lo integra. Pero sí, a ver, yo sí, coincido sí, 100%, pero ojo, a ver, yo que lo hablo mucho con clientes, o sea, tenemos clientes en el estudio de IT y hoy es una guerra sin cuartel. Las empresas de tecnología tienen una guerra sin cuartel entre ellas mismas por el caso o sea, por cazar talentos. Y cada vez ofrecen más beneficios que no contemplan muchas veces que esos beneficios el día de mañana pueden incrementar la base con la cual después se liquida la liquidación final por despido. Pero Entonces, acá también entramos en una discusión filosófica, porque al final del día, a ver, si entre empresa y empleador o ejecutivo de primera línea, ¿no? Porque pongámoslo en estos términos, estamos hablando de la negociación entre una empresa y un ejecutivo de primera línea. sí, sí. Si al ejecutivo le vamos a pagar el jardinero, el piletero, la cuota, ¿no es cierto?, de yoga, Sí, ¿no? Es como absolutamente que todo. son todos perks, son todos beneficios que para mí, y no soy laboralista, simplemente utilizo el sentido común, no remuneran el trabajo. Lo que hace Tal es cual. darle un beneficio adicional a ese ejecutivo justamente por esta guerra de talentos. Pero A ver, no remuneran el trabajo, son negociaciones que exceden a un 2,45. Es mi humilde punto de vista, ¿no? coincido plenamente y digo, y es hacia allá donde tiene que ir, digamos, el derecho laboral. Y bueno, a ver, yo soy pro reforma del derecho laboral en Argentina, o sea, me parece que mucho es traba, a ver, hoy desde altos ejecutivos, desde, bueno, las empresas IT, como te decía, que tienen mucho déficit de empleados, o sea, de gente capacitada para trabajar en ese rubro. O sea, hay estudios de que faltan 5.000 puestos, o sea, 5.000 personas para cubrir los puestos de trabajo que las empresas de tecnología necesitan. O sea, y nos está pasando con muchísimos clientes de infinidad de ramas, gastronómicos, construcción, industria y demás, que no consiguen trabajadores. O sea, no hay hoy gente dispuesta a tomar empleo, o sea, a trabajar, digamos. Y no es un dato, a ver, no es un dato que leí en un diario, o sea, lo vivo día a día con clientes nuestros. Nosotros dentro del estudio tratamos digamos, de dar más allá de un asesoramiento jurídico. Sí, sí. Y muchas veces nos metemos, y bueno, por eso soy miembro Vistage también, o sea, exacto. Poco tiene que ver Vistage con el derecho y demás, pero me parece que es una forma de dar un encuadre global al asesoramiento a las empresas. Y escúchame, Rodrigo, para un poco cerrar esta tan interesante charla, ¿cuáles serían los tips, cuáles serían las recomendaciones desde el punto de vista de preventivo, como bien te definiste como abogado preventivo? ¿Qué herramientas prácticas le podemos dejar a recursos humanos,
a un abogado in-house, a la hora, ¿no es cierto?, de contratar a un ejecutivo de primera línea, a la hora de tener, ¿no es cierto?, un esquema de remuneraciones como estos. ¿Qué se te ocurre que puedes decirnos? A ver, yo creo, y de esa forma se la traslado a los clientes, es que todo tiene que estar por escrito. O sea, y que nosotros tenemos que volcar en contratos, más allá de que el solo hecho de pagar la remuneración por recibo de haberes y darle de alta al trabajador en la categoría que sea, eso hace a las veces al contrato de trabajo y no se necesita ninguna otra formalidad más que eso. Para este tipo de casos en particular, para, como vos decís, cargos gerenciales, cargos jerárquicos y demás, debemos dejar por escrito en un contrato entre las partes todas estas cuestiones y también debemos dejar plasmado cómo va a ser el bonus, de qué forma se va a aplicar, de qué forma ese bonus no va a ingerir. Entonces, de esa forma también desalentamos a demandas estratosféricas que después son de imposible. A ver, como yo te decía fuera de la grabación, o sea, yo me considero un abogado negociador. O sea, porque básicamente es el rol que me termina quedando como abogado de empresas y defendiendo los derechos de los empresarios. Y básicamente muchas veces nosotros llegamos a un juicio con la posibilidad de llevar un ofrecimiento serio y ese ofrecimiento termina desestimándose o termina no ofreciéndose porque los montos de las demandas son estratosféricos. O sea, los montos de la demanda, si a mí me están demandando 100 y yo considero que dentro de la ley corresponde pagar 10, ¿dónde estoy? ¿En qué punto me siento a negociar? ¿Qué voy a ofrecer? ¿7, 8, 5? Cuando me están reclamando 100, no tengo negociación. Muchas veces yo termino diciéndole eso a los abogados de la otra parte. Y me ha pasado infinidad de veces de números de 100, terminar arreglándolos por 5. Entonces digo, ¿con qué sentido? Acá esto que vos estás aportando es clave y coincido 100% y lo hemos conversado también en otra oportunidad con otros profesionales de tu especialidad. Y lo interesante es que justamente la ley es ley de contrato de trabajo. Ley de contrato de trabajo. Es decir, que algo que debería ser contractualizado, los usos y costumbres han hecho que no se contractualice formalmente, ¿no? No, y sin embargo, solamente con el alta temprana se considera que esa relación laboral inició y no se hace absolutamente más nada y se pacta en una negociación con la gente de recursos humanos, en el mejor de los casos, porque, a ver, muchas pymes no tienen ni siquiera esa gerencia o ese estrato, o muchas veces directamente con el dueño de la empresa, ¿no? Y bueno, también hay mucho desconocimiento de digamos, de los derechos del empleador. O sea, acá se cree que el derecho del trabajo, la ley de contrato de trabajo, solo le da derechos al trabajador. Y no es así. Parte de mi labor como abogado es enseñarles a mis clientes que tienen un montón de derechos que pueden aplicar sobre sus empleados. Sí, o aun cuando suponete que no tuvieran tantos derechos, por lo menos en un contrato lo que logro es proteger mis activos, ¿no es cierto? Y tratar de que, como bien decís vos, acotar, ¿no es cierto?, el reclamo. Sí, la contingencia. Porque convengamos que una vez que ahí me demandaron por 100 millones, como decís vos, yo ya eso me tengo que previsionarlo en un balance. Con lo cual, aun cuando no termine pagando 100 millones, porque termino negociando, lo cierto que ya me impacta desde el punto de vista contable. Entonces, sí, digamos, la demanda de un ejecutivo de primera línea puede equivaler, ¿no es cierto?, a varias microdemandas, ¿no es cierto?, de empleados no calificados, con lo cual esto sin duda hay que tenerlo muy, pero muy presente. Sin Así duda. que, Rodrigo, la verdad te agradezco muchísimo el hecho de que nos hayas acompañado para compartir este tan interesante precedente que repetimos, en este caso Alarcón con Agfa Graphics. Así que, Rodrigo, te esperamos en otra oportunidad para seguir conversando sobre estos temas, ¿te parece? Augusto, un placer para mí, realmente les agradezco, es un honor
me hayan contactado y a disposición para lo que quieran y necesiten. Hemos conversado con Rodrigo Casal. Nos vemos en un próximo encuentro de Liga News.